Capítulo 19, de vuelta a la normalidad, más o menos. Apartamento Kutami, temprano en la mañana. Yuta se despertó con el leve sonido de pasos en el pasillo. Al incorporarse, vio una figura en la puerta que no era la silla de ruedas de su madre. Eri. La niña estaba allí parada, envuelta en una manta y aferrada a su peluche de conejo. No se movía ni decía nada, solo lo observaba fijamente como si necesitara confirmar que él seguía allí. Yuta parpadeó para espantar el sueño y la saludó en voz baja. Eri se estremeció ligeramente, pero no se fue. Él se sentó con cuidado para no hacer movimientos bruscos y le preguntó si tenía pesadillas. Tras una pausa, ella asintió levemente. Yuta exhaló con suavidad y palmeó el borde de su cama, invitándola a acercarse. Ella vaciló, pero caminó hasta detenerse junto a la cama. Él le hizo espacio y le dijo, «Puedes sentarte si quieres. Solo un rato». Eri subió con cuidado y se sentó con las piernas cruzadas en el extremo de la cama, apretando la manta a su alrededor. Permanecieron en silencio un momento hasta que ella susurró preguntando si él estaba bien. Yuta le aseguró que sí, que ya estaba mejor. El silencio continuó hasta que Yuta preguntó si quería hablar sobre lo sucedido. Eri confesó que lo había visto en sus sueños. Tal como Yuta temía, el mejor escenario se había descartado. Eri tenía pesadillas con Overhaul. Yuta intentó consolarla diciéndole que él ya no estaba y no podía hacerle daño, pero Eri bajó la mirada a su regazo y murmuró, «Pero, ¿y si yo te hago daño? La gente sale herida por mi culpa». El pecho de Yuta se apretó. «Eso no es verdad», insistió él, pero Eri replicó que Chisaki se lo decía siempre. Yuta maldijo internamente a Chisaki y esperó a que ella levantara la vista para hablar con firmeza pero con gentileza. «Escúchame. No estás maldita. No eres un problema. Y no me obligaste a hacer nada. Yo elegí ayudarte. Esa fue mi decisión, no la tuya». El labio de Eri tembló mientras intentaba protestar, pero Yuta la interrumpió, sin peros. «Eres una niña. Los niños no deben cargar con ese peso. Los adultos sí. Y yo, bueno, no soy un adulto todavía, pero estoy cerca». Eri lo miró fijamente y, muy despacio, se acercó un poco más. No del todo, solo lo suficiente. Yuta no la presionó. Se quedaron así hasta que la voz de Aiko resonó desde la cocina llamándolos a desayunar. Yuta se levantó estirándose y bromeó, «Vamos. La comida de mamá es realmente buena, aunque no le digas que yo lo dije». Mesa del comedor, 10 minutos después. La mesa estaba servida con sopa de miso, arroz, pescado asado y verduras. Aiko insistió en que comieran para recuperar fuerzas. Yuta tomó sus palillos, pero Eri no se movió, miraba la comida, luego a Aiko y finalmente a Yuta. Con un susurro apenas audible preguntó, «No tengo que terminármelo todo, ¿verdad?». El corazón de Aiko se rompió tan fuerte que casi fue audible. «No, cariño», le dijo con dulzura, «come lo que quieras. Aquí nadie te castigará». Eri asintió lenta y cuidadosamente, tomó un trozo de huevo como si fuera a explotar y comenzó a comer con bocados diminutos. Yuta suspiró para sus adentros, sabiendo que sería un camino largo. La televisión en la esquina transmitía las noticias de la mañana a bajo volumen. Yuta no prestaba atención hasta que una palabra familiar captó su oído. El reportero hablaba sobre el desmantelamiento de la organización Sia Saikai tras la muerte de su líder, Kai Chisaki, conocido como Overhaul. Informaban que la mayoría de los miembros de alto rango habían desaparecido y que el incidente en Machida dejó una víctima no identificada en estado crítico. Los palillos de Yuta se congelaron en el aire y Eri se quedó muy quieta. Aiko apagó la televisión de inmediato. «No dijeron mi nombre», comentó Yuta en voz baja. Aiko confirmó que la Comisión de Seguridad Pública y el director Neso acordaron sellar su identidad para protegerlo, ya que es menor de edad y estudiante de la UA, y para evitar una atención que podría arruinar su vida. «Y eso la protege a ella también», añadió mirando a Eri. Yuta agradeció el gesto.
Aiko asintió y le ordenó comer, recordándole que volvería a la escuela ese día y no quería que colapsara en el pasillo. Eri miró a ambos y reanudó su comida en silencio. UA, Edificio de Estudios Generales, mañana. Yuta cruzó las puertas de la clase 1D e inmediatamente se arrepintió. No por su cuerpo, que se sentía bien, sino porque 3 personas se materializaron de la nada. Yuta, gritó Hana, corriendo hacia él como un misil teledirigido. Frenó a centímetros de él con los ojos muy abiertos exclamando que pensaban que había muerto. Kimura apareció a su lado reclamando que estuvo desaparecido una semana sin enviar mensajes, a lo que Yuta explicó que su teléfono fue destruido en un accidente destructivo. Tanaka ajustó sus gafas pidiendo detalles, pero Hana lo interrumpió preocupada por su aspecto. Yuta intentó desviar el tema, pero la señora Nakamura apareció en la puerta antes de que pudiera continuar. Akutami, dijo ella secamente. Yuta se enderezó. La profesora comentó que se veía mejor de lo esperado y le ordenó sentarse antes de que se cayera. Dirigiéndose a la clase, Nakamura anunció que Akutami se estaba recuperando de una lesión por la que fue hospitalizado y que nadie debía molestarlo al respecto a menos que él sacara el tema. Tras advertir a Yuta que fuera a la enfermería si se sentía mareado, Hana bromeó con envidia sobre que él se libraba de clases. Yuta le ofreció cambiar de cuerpo, a lo que ella se negó. Cuando Tanaka levantó la mano preguntando si podían molestarlo un poquito, Nakamura fue tajante, no. Apartamento Akutami, misma mañana. Aiko encontró a Eri parada en el pasillo, inmóvil y en silencio. ¿Necesitas algo, cariño?, preguntó suavizando la voz. Eri dudó antes de preguntar dónde estaba Yuta. Cuando Aiko le explicó que había ido a la escuela y volvería por la tarde, Eri bajó la mirada como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Aiko le ofreció esperar en la sala con ella. Eri asintió y la siguió caminando muy cerca, aunque sin tomarle la mano, y se sentó callada sin quejarse mientras pasaban las horas. Aiko sonrió con tristeza, preguntándose cuánto miedo cargaba esa pobre niña. Guarida de la Liga, tarde. El bar estaba tranquilo, iluminado solo por el parpadeo del letrero de neón. Shigaraki estaba encorvado en una cabina, con la capucha puesta y nuevas rascaduras en el cuello, murmurando impaciente sobre la tardanza. Kurohiri le aseguró que llegarían pronto, ya que Hiran había encontrado a alguien único. Justo entonces, la puerta se abrió. Hiran entró con su aspecto desaliñado de siempre, seguido por una pared de músculos que apenas cabía por la entrada, Kendo Rappa. Shigaraki no estaba impresionado y comentó que esperaba que no fuera una pérdida de tiempo. Hiran presentó a Rappa, ex Saikai, ex sicario y sin más pasatiempos que hospitalizar gente. Rappa, que parecía aburrido, preguntó si eso era la famosa Liga de Villanos. Shigaraki cuestionó su inteligencia, a lo que Rappa respondió señalándolo: no vine por un sermón. Vine por una pelea. El ambiente se tensó. Rappa explicó que quería ver si el jefe valía la pena, pero Kurohiri le advirtió con calma que no podía pelear con Shigaraki porque moriría. Shigaraki añadió que él no peleaba por diversión, sino para romper cosas. Hiran intervino antes de que se mataran, explicando que Rappa era un ejecutor de los Yaasaikai, una rama yakuza que acababa de colapsar con la muerte de Chisaki. Es una inversión simple, dijo Hiran. Chisaki está muerto y Rappa tiene demasiada energía. Rappa cruzó los brazos y dejó claras sus condiciones: quería peleas reales, no combates arreglados. Si le daban eso, se quedaría. Shigaraki le preguntó si le importaba su misión o el dinero. Rappa gruñó negativamente. Era como ver a un chihuahua intentando intimidar a un rottweiler, sin éxito. Kurohiri le recordó a Shigaraki que, tras el fracaso en matar a Omar y la captura de sus subordinados en el ataque a la USJ, les faltaba mano de obra. Shigaraki, recordando con irritación cómo su ejército fue vencido por novatos, aceptó a regañadientes. Bien, dijo Shigaraki. Pero si te interpones en mi camino. Rappa lo interrumpió diciendo que no lo haría, siempre y cuando le señalaran gente fuerte para golpear.
Hiran sonrió satisfecho por el negocio y se marchó esperando su comisión. Kurohiri dio la bienvenida formal a Rappa a la Liga de Villanos. Cuando Rappa preguntó cuándo empezaban, Shigaraki respondió, cuando encontremos a alguien lo bastante molesto para que lo golpees. Rappa sonrió. Perfecto. Capítulo 20. Consejería. El timbre del cuarto periodo sonó, y con él llegó la migración de la masa de estudiantes exhaustos saliendo de clase. Los ensayos son para el lunes, gritó la señora Nakamura antes de clavar su mirada en Yuta. Y señora Kutami, repórtese a la oficina de los consejeros vocacionales. Yuta se congeló un momento, confundido, pero la profesora fue tajante, la escuela le había programado una sesión de consejería obligatoria debido a su accidente. Ante el coro de burlas de la clase, Nakamura los mandó callar y le indicó a Yuta que el consejero lo esperaba en la sala 3. Mientras Yuta guardaba sus cosas con lentitud, Hana apareció junto a su escritorio dejando caer un libro de texto. Alguien devolvió esto durante el almuerzo hace unos días, dijo. Una chica del curso de héroes. Piel rosada, ojos amarillos. Dijo que pertenecía a un tal Yuta Kutami. Kimura se inclinó sobre el escritorio bromeando con que habían apostado a que lo había perdido. Yuta suspiró, aceptando el libro y explicando vagamente que simplemente se le había escapado. Hana arqueó una ceja divertida, señalando que los libros no suelen correr, pero lo dejó pasar para invitarlo a comer ramen después de clases para celebrar su supervivencia. El rostro de Yuta se oscureció ante la sugerencia. Lo hacen sonar como si tuviera una enfermedad mortal, replicó. Kimura se encogió de hombros, argumentando que sin detalles solo podían especular. La verdad era que derrotar a Overhaul merecía una celebración, pero Yuta tuvo que rechazar la oferta. No puedo. Tengo que ir a casa. Estoy castigado, dijo con seriedad. La simpatía fue inmediata, sus amigos fingieron un luto dramático, pidiéndole que fuera fuerte y enviara una señal si lograba escapar. Yuta se despidió prometiendo que quedaban pendientes y salió del aula, sintiendo el peso de la fatalidad académica cuando la puerta se cerró tras él. Consejería obligatoria. Exhaló con resignación, tenía sentido que la UA no lo dejara simplemente seguir adelante después de haber sido doblado como una tortilla humana y hospitalizado por una semana. Aún así, le molestaba que lo agendaran sin preguntar. Mientras caminaba hacia la sala 3, su cerebro traicionero comenzó a divagar. Consejería en la UA significaba probablemente Midnight. La heroína para mayores de 18 años era la encargada del bienestar y las evaluaciones mentales, y sus charlas sobre vulnerabilidad emocional ya asustaban a medio alumnado. Yuta tragó saliva, preguntándose cómo se suponía que debía hablar de traumas con alguien vestida así, y rezó para que no fuera demasiado incómodo ni le pidiera expresar sensualmente sus sentimientos. Se detuvo frente a la puerta de vidrio esmerilado, se dio ánimos a sí mismo recordando que era un menor y tocó suavemente. Una voz profunda y calmada respondió desde el interior. Yuta se congeló, esa no era Midnight. Empujó la puerta lentamente y encontró, sentado tras un gran escritorio, a una figura enorme con hombros anchos, orejas de perro y un hocico prominente, Hound Dog. Yuta tropezó ligeramente al intentar presentarse, sorprendido por el cambio de expectativas, ya que no había prestado atención cuando Nakamura mencionó a un él. Hound Dog le indicó que se sentara, asegurándole con su voz tranquila que no mordía a menos que intentaran algo gracioso. El héroe profesional fue directo al grano, la escuela creía que Yuta podría tener problemas de trauma tras su pequeño incidente. Yuta se removió en su asiento, sintiendo el calor en sus mejillas ante la subestimación del evento, pero Hound Dog lo presionó suavemente para que fuera honesto, recordándole que casi muere a manos de un villano. Yuta admitió que se sentía extrañamente bien, lo cual le confundía, pues todos esperaban que fuera un desastre emocional. Hound Dog asintió, explicando que el trauma no es igual para todos y que no desmoronarse de inmediato era una reacción normal, mezcla de shock, adrenalina y estupidez adolescente. Aunque Yuta sintió eso último como un insulto parcial, reconoció la verdad en sus palabras. El consejero se inclinó hacia adelante y le preguntó cómo se sintió durante la situación.
Yuta confesó que sintió desesperación y frustración al ver que sus planes fallaban, pero que siguió intentándolo porque había una niña en juego. Hound Dog validó esa respuesta, señalando que proteger a alguien puede anular el miedo temporalmente, pero luego se puso serio para asegurarse de que Yuta entendiera la gravedad del asunto. Le hizo ver que tuvo suerte de sobrevivir y que, de haber muerto, su madre, sus amigos y la escuela habrían perdido a alguien sin lograr salvar a la niña. No tienes que hacerte el duro, le dijo el héroe. Yuta bajó la mirada, reflexionando. No sentía terror porque, al final del día, él había ganado y matado a Overhaul, aunque esa fuera una verdad que debía guardar para sí mismo. Al decirle al consejero que simplemente no sabía qué sentir, Hound Dog le aseguró que no había una lista de verificación para el trauma y que estaba probando con una C más sólida. Tras confirmar que Yuta no sufría pánico, pesadillas ni miedo repentino, solo miedo a la tarea, Hound Dog concluyó que estaba en la zona de procesamiento y no en la de peligro. Antes de dejarlo ir, le hizo una última pregunta: si ocurriera de nuevo, ¿se congelaría o actuaría? Yuta respondió sin dudar que actuaría. Satisfecho, Hound Dog le dio una tarjeta con un número y un garabato de una pata de perro, que admitió haber dibujado por aburrimiento, para que llamara si se sentía mal. Cuando Yuta se levantaba para irse, la puerta se abrió y entró Midnight, preguntando a Hound Dog sobre una encuesta de bienestar. Al ver a Yuta, se detuvo. Yuta aprovechó para preguntar si había algún lugar donde pudiera entrenar para el festival deportivo, asumiendo que el equipo estaba restringido para los de estudios generales. Midnight y Hound Dog intercambiaron miradas antes de que la heroína soltara una carcajada genuina. «Oh, cariño, no», dijo ella. Le explicó que tenía acceso total a todas las instalaciones generales del campus, pesas, pistas, campos abiertos, todo lo que no fuera específico para pruebas de Quirk. Yuta se quedó atónito, había asumido que por presupuesto o espacio estaría vetado. Hound Dog resopló, recordándole que la UA era la academia más grande de Japón. Midnight le entregó un folleto con la guía de instalaciones y horarios, advirtiéndole con una sonrisa que no se excediera, ya que todos los profesores sabían de su hospitalización. Yuta agradeció y salió al pasillo con el folleto en mano. El alivio lo invadió. Su madre no lo dejaría entrenar en casa y estaba castigado, pero podía entrenar en la escuela. Leyó los horarios, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Faltaban 6 días para el festival deportivo. Exhaló lentamente, decidido a hacer que contaran. Capítulo 21, Prueba y error. 5 minutos después, su teléfono vibró con un mensaje de su madre: llega a casa antes de las 5. Sin desvíos. Sin ejercicios extenuantes. Llamaré a la escuela si me entero de algo. Yuta gruñó suavemente. Cierto, estaba castigado. Apenas había salido del edificio y la jornada escolar ni siquiera había terminado, no tenía planes sospechosos, pero su madre se las había arreglado para limitar preventivamente cualquier libertad posible. El acceso a la sala de entrenamiento no significaba nada si no podía quedarse tarde en el campus. Suspiró y caminó hacia su siguiente clase, decidiendo cambiar de estrategia. Si no podía ir al gimnasio, trabajaría en desarrollar jutsus. La batalla contra Overhaul le había dejado claro que necesitaba medios ofensivos si quería participar en el festival deportivo. El cuerpo parpadeante por sí solo no bastaría. Sin embargo, su falta de base teórica era un problema difícil de superar rápidamente, así que decidió dirigirse a la biblioteca. Si no encontraba nada útil, tendría que encontrar una solución a la fuerza, confiando solo en su memoria sobre sellos manuales, moldeo de chakra y fórmulas elementales. Llegar a la biblioteca implicó esquivar a grupos de estudiantes de estudios generales, del curso de soporte y, especialmente, a los ruidosos del curso de héroes. Al notar una cabellera rosa y a una chica invisible entre ellos, Yuta cambió de ruta prudentemente. La tranquilidad del ala de la biblioteca fue un alivio. Allí, incluso la clase 1A tendría que guardar silencio. Yuta necesitaba algo, cualquier cosa, sobre manipulación de energía, teoría de peculiaridades o estudios de ki que se superpusiera con el moldeo de chakra.
Recorrió los estantes de referencia buscando títulos sobre biología de quarks y respuestas de energía metahumana, pero nada encajaba. Justo cuando estaba por rendirse, un título captó su atención: Introducción a la canalización estructurada de energía en las artes marciales antiguas. Sacó el libro polvoriento con esperanza, pero 5 minutos después lo devolvió decepcionado. Solo eran diagramas de respiración y puntos de presión. Cerró el último libro con un golpe suave y suspiró. Esperar que la biblioteca de la UA le entregara un plano para técnicas de chakra era una ilusión. Este mundo ni siquiera tenía estándares de chi. Muy bien. Plan B entonces, murmuró. Prueba y error. Su opción menos favorita, ya que el error solía implicar explosiones leves o humo. Salió de la biblioteca con un bloc de notas endeble y la certeza de que tendría que reinventar la teoría del chakra como un cavernícola reinventando las matemáticas. Al llegar a casa, Yuta ya había trazado en papel borrador todo lo que recordaba del mundo de Naruto: sellos manuales mal dibujados y flechas apuntando entre sí como en una pizarra de conspiración. Eri se acercó y preguntó qué era eso. Yuta explicó vagamente que era un proyecto escolar necesario para el festival deportivo, al que describió como un dolor en el trasero, ganándose un golpe en la cabeza de Aiko por su lenguaje y una risita de Eri. Volvió a concentrarse. Recordaba los sellos básicos de la academia: transformación, clonación, sustitución y el cuerpo parpadeante, que no requería sellos. Luego pasó al ninjutsu elemental, anotando secuencias para técnicas de fuego, agua, tierra, viento y rayo, incluyendo el chidori y el inalcanzable kirin. Finalmente, garabateó la técnica de manipulación de forma más infame, el Rasengan. Sobre el papel todo parecía sólido, pero la ejecución fue otra historia. Pasó la mayor parte de la noche arrodillado en el suelo de su habitación, con las palmas juntas, intentando moldear chakra sin causar un desastre. Se limitó a los jutsus inofensivos como transformación y clones de sombra, pero sobreestimó sus capacidades. El mejor resultado fue una imagen ondulada y una nube de humo. Intentó ajustar la proporción de chakra, comprimirlo más, aflojar la circulación e incluso rotarlo en el sentido de las agujas del reloj, pero nada funcionó. A medianoche, cayó rendido en la cama. Día 1, no he aprendido absolutamente nada, pensó. El día 2 llegó en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez añadió teoría, comparando el chakra con la sangre y la arcilla, y los sellos manuales con andamios mentales. Tradujo las fórmulas a la física de la UA, energía interna convertida en efecto externo. Su mayor ganancia fue descubrir por qué fallaba. En teoría, con su control perfecto de chakra y conocimiento de los sellos, debería poder recrear cualquier jutsu. Sin embargo, la prueba y error demostró que los sellos solo ayudaban a convocar y moldear el chakra, sirviendo para superar el primer obstáculo de control, pero no le indicaban la proporción a usar ni los caminos por los que debía fluir. En el mundo ninja, los ninjas poseían tenketsu y numerosas vías de chakra. Sin ese conocimiento biológico innato, reproducir jutsus al instante era una quimera. Mi situación actual es probablemente peor que la de Naruto, no, se lamentó viendo sus notas que parecían el diario de un científico loco. Necesitaba otro plan. Con 6 días restantes, Yuta no podía arriesgarse a poner todos sus huevos en una sola canasta. Era hora del plan C. Si la teoría del chakra no cooperaba, haría que el festival deportivo cooperara a través de su quirk. Eso funcionaba limpiamente, sin teorías ocultas ni mecánicas ninja inaccesibles. Pero para ello necesitaba equipo de soporte. No armas, ya que la UA nunca aprobaría kunais o shurikens, irónico, considerando los láseres de Aoyama, sino herramientas duraderas que pudiera marcar para apoyar su movimiento o distracción. Solo había un lugar para conseguir eso: el departamento de soporte. Si lograba que Atsume o algún otro maníaco del soporte construyera algo simple, etiquetas con peso, marcadores conductores o rastreables, podría usar su quirk sin agotarse. Sabía que tendría que llenar papeleo para usar equipo de soporte en el festival, algo que Iida aprendería a las malas, pero si no preguntaba, no tendría nada. Cerró su cuaderno con determinación. Mañana iré al curso de soporte. De una forma u otra, saldré con algo que pueda usar.
Capítulo 22. El arte de las peticiones razonables. Taller de desarrollo de la UA mañana. El taller estaba situado cerca del ala este, escondido entre dos laboratorios, y la mayoría de los estudiantes ni siquiera sabían que existía. El letrero exterior advertía: acceso a prototipos y diseño, solo personal autorizado. Al entrar, el olor golpeó a Yuta primero: polvo de metal, ozono y aceite de máquinas. Hileras de bancos de trabajo bordeaban las paredes, llenos de repuestos, herramientas pulidas y drones a medio armar, mientras brazos mecánicos zumbaban en el techo clasificando componentes. Yuta se sintió inmediatamente fuera de lugar. Una chica con gafas y pelo rosa discutía a gritos con un taladro de columna, otro estudiante probaba lo que parecía un lanzallamas montado en una mochila, y alguien gritó: «despejen», justo antes de que una explosión de humo morado llenara un rincón. Nadie gritó, nadie miró. Yuta pensó que ese lugar necesitaba un inspector de seguridad o un exorcista mientras se abría paso entre el caos buscando a alguien competente. En el escritorio central estaba Power Loader, el supervisor del taller de desarrollo, revisando planos con su casco amarillo y guantes de trabajo. Yuta se acercó con cuidado para presentar su solicitud de equipo de soporte. Power Loader lo miró, su visor reflejando las luces del techo, y le pidió nombre y clase. Al escuchar estudios generales, su tono mostró una leve sorpresa, pero aprobó la intención de Yuta de transferirse al curso de héroes. Le entregó un portapapeles indicándole que llenara los detalles del quirk y las especificaciones, advirtiendo que cualquier vaguedad resultaría en un rechazo. Yuta tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. Detalló su quirk como control mejorado, capaz de manipular objetos marcados, y solicitó 25 placas de aluminio, 15 kunais desafilados, 20 shurikens de bordes redondeados y una cinta de captura de fibra sintética. En la justificación, explicó que su quirk requería objetos físicos para funcionar y que esas herramientas no letales le permitirían participar sin poner en peligro a otros. Antes de entregarlo, Yuta adjuntó una carta manuscrita que había redactado la noche anterior. En ella, argumentaba respetuosamente que no pedía mejoras de rendimiento, sino el mínimo necesario para participar. Aclaró que si la solicitud era denegada, se vería obligado a trabajar con cualquier objeto disponible en su entorno inmediato: escritorios, sillas, piedras sueltas o, potencialmente, utensilios de cocina afilados traídos de casa, un escenario que prefería evitar por la seguridad de todos. Deslizó el portapapeles sobre el escritorio. Power Loader leyó el formulario sin expresión, pero al llegar a la carta, su visor se inclinó y su boca se contrajo. Dejó el portapapeles con mucho cuidado y dijo con voz plana: «Chico, ¿acabas de insinuar que usarás utensilios de cocina como herramientas de combate improvisadas si esto se rechaza?». Yuta respondió con calma que solo estaba planteando un riesgo de seguridad hipotético. Tras un tenso silencio, interrumpido solo por un jetpack estrellándose contra una viga al fondo, Power Loader exhaló lentamente. «Esta es la solicitud más razonable o la más desquiciada que he visto este mes», admitió. Aunque técnicamente cumplía con las normas, él no tenía la autoridad final. Le explicó que la solicitud iría al Comité de Supervisión de Equipamiento de Quirks y que tendría una respuesta esa misma tarde, aunque le advirtió que no se hiciera ilusiones. «Mientras tanto, no afiles cuchillos de cocina», añadió mientras sellaba el recibo. Yuta hizo una leve reverencia y escapó antes de que el taller explotara de nuevo. 3 horas después, anuncio del curso de soporte. El sistema de megafonía solicitó la presencia de Yuta Kutami en la sala del taller de desarrollo con una voz inquietantemente alegre. El estómago de Yuta se hundió, las buenas noticias nunca se anunciaban con ese tono. Al llegar, encontró la sala inusualmente silenciosa. Power Loader estaba tras el escritorio, y a su lado, el director Nezu lo saludó agitando la pata y bebiendo té de una taza floral. «Fue rápido, ¿verdad?», dijo Yuta con cautela. Nezu confirmó que habían priorizado su fascinante solicitud, pero cuando Yuta preguntó si había sido aprobada, el director levantó el portapapeles mostrando un inconfundible sello rojo de rechazado. Sin perder la sonrisa, Nezu desglosó las razones. Primero, la necesidad,
Basándose en el informe policial del incidente con Overhaul, el comité determinó que la agilidad y conciencia espacial que Yuta demostró al esquivar terrenos cambiantes y escombros sugerían que no necesitaba herramientas para funcionar en combate. De hecho, te desempeñaste de manera impresionante sin ellas, señaló Nezu. Segundo, la categorización, su quirk de telequinesis táctil no requería inherentemente armas especializadas. Y tercero, el precedente, permitir herramientas con filo, aunque fueran modificadas, a un estudiante de estudios generales abriría una puerta peligrosa para otros justo antes del festival. Así que la conclusión fue simple, no necesitas el equipo, sentenció Nezu con una alegría despiadada. Yuta sintió lentamente, aceptando la derrota. Nezu intentó animarlo diciendo que su enfoque creativo había sido uno de los más entretenidos del año y le deseó suerte, asegurando que la creatividad prospera bajo limitaciones. Hazlo lo mejor que puedas sin apuñalar a nadie, añadió el director antes de salir de la sala para revisar más formularios. Power Loro rompió el silencio que siguió, rascándose la cabeza, fue una buena solicitud. Sorprendentemente cuerda en comparación con la mayoría. Pero la administración decide, no yo. Tendrás que improvisar. Yuta sintió y se dirigió a la salida. El plan C, adquirir equipo de soporte, había sido rechazado. Era hora del plan D. Capítulo 23, C. El Batman. Cafetería UA, tarde. Yuta yacía sobre la silla de la cafetería como alguien que acababa de ver cómo prendían fuego a sus sueños y se los devolvían en un sobremercado sin devoluciones. Con una pierna colgando por un lado, la cabeza hacia atrás y su bandeja de almuerzo intacta, contemplaba el techo y el plan D, que básicamente era código para volver a intentar que el plan B funcionara. El ruido de la cafetería lo rodeaba, pero sus compañeros lo encontraron primero. Kimura se sentó frente a él preguntando por qué tenía esa cara, mientras Hana le pinchaba el brazo inerte con un tenedor para comprobar si seguía vivo. Solo estoy teniendo una crisis de la mediana edad, no me hagan caso, respondió Yuta con apatía. Al explicar que su solicitud de equipo de soporte había sido rechazada, sus amigos ofrecieron sus condolencias. Tanaka comentó con una sonrisa torcida que el hecho de que el director sonriera mientras aplastaba sus sueños era impresionante de una manera desmoralizadora. Descansa en paz, concluyó Kimura. Mientras sus amigos debatían si debía improvisar o simplemente enfurruñarse, intentaron animarlo con frases cliché sobre tener la mente clara y ver las cosas desde el ángulo correcto. Yuta los miraba sin escuchar realmente hasta que algo dentro de él hizo clic. Un horror lento y progresivo amaneció en su rostro. Se incorporó muy despacio, rígido como un cadáver saliendo de su tumba. Soy un idiota, susurró con voz hueca, cubriéndose los ojos con las manos. La verdad era innegable, había pasado 3 días completos intentando recrear jutsus a ciegas, sin análisis visual ni mapeo de energía, ignorando por completo que poseía la única herramienta diseñada específicamente para copiar, analizar y reconstruir técnicas complejas, el Sharingan. Se había olvidado del código de trucos ocular que tenía en su propio cráneo. Ante la confusión de sus amigos, Yuta se levantó de golpe, agarró su bandeja y anunció que tenía que ocuparse de una responsabilidad, saliendo disparado de la cafetería y dejando a sus amigos apostando si su plan era imprudentemente inteligente o imprudentemente estúpido. Pasillo de la UA, tarde. Yuta caminaba a paso veloz por el pasillo como un poseso, castigándose mentalmente. Deberían expulsarme solo por estupidez, pensaba. Si activaba el Sharingan mientras realizaba los sellos manuales, podría ver exactamente cómo fluía su chakra, mapear las vías y memorizar la secuencia para luego recrearla. Estaba tan absorto en su epifanía que, al doblar una esquina bruscamente, chocó de frente contra alguien. El impacto hizo que ambos tropezaran y un uniforme flotante se tambaleó hacia atrás. Toru, gritaron Mina Asido y Antacero, corriendo a ayudar a la chica invisible. Cuando los guantes vacíos de Toru se giraron hacia Yuta, hubo un segundo de silencio antes de que ella estallara. ¿Tú otra vez? Mina y Zero reconocieron a Yuta como el chico de la bandeja y el chico del libro, confirmando que esta era la tercera vez.
Yuta palideció mientras Toru le gritaba histérica, acusándolo de tener un radar para golpearla a pesar de ser invisible. ¿Qué sigue? ¿Un escritorio? ¿Un piano? Un meteorito, gritó ella, agitando sus mangas con furia por el hecho de que él tuviera el descaro de golpearla y huir de la escena. Yuta intentó disculparse, alegando que estaba pensando, pero eso solo empeoró las cosas. Toru estaba indignada, pensando en qué. ¿En nuevas formas de aterrorizarme? Yuta retrocedió, dándose cuenta de que necesitaba una retirada táctica inmediata. Justo cuando Toru estaba a punto de detonar verbalmente, la voz de Bakugo resonó en el pasillo como una granada, exigiendo saber qué hacían allí parados. Zero intentó explicar que Toru había sido golpeada de nuevo, pero Bakugo entrecerró los ojos mirando al aire y espetó, ¿me toman por tonto? No veo a nadie. Los tres se giraron confundidos, solo para descubrir que el lugar donde estaba Yuta ahora estaba completamente vacío. Se había escapado aprovechando la distracción. Toru se quedó paralizada antes de estallar en indignación absoluta. Corrió. Después del golpe número 3, gritó, agitando sus mangas con furia por el hecho de que él tuviera el descaro de golpearla y huir de la escena. Bakugo, pensando que todos habían perdido la cabeza, se marchó refunfuñando. Mientras Zero sugería dejarlo ir porque se veía motivado, Toru, vibrando de furia, señaló en la dirección por la que Yuta había huido y juró, marquen mis palabras, la próxima vez, usaré un casco. Capítulo 24, finalmente, Jutsu. Clase 1, A de la UA, periodo libre. Toru Agakure estaba furiosa. No solo molesta, sino absolutamente enfurecida, y se aseguró de que toda la clase lo supiera golpeando su pupitre con sus guantes vacíos mientras gritaba sobre la improbabilidad estadística de ser golpeada 3 veces por la misma persona. Mientras Mina disfrutaba del espectáculo y Zero bromeaba sobre la inevitabilidad cósmica, Kirishima intentó calmarla sin éxito. La clase estalló en risas cuando Dark Shadow declaró que su sufrimiento lo sustentaba, y Toru se desplomó dramáticamente, temiendo que sus huesos se convirtieran en polvo antes del festival deportivo. Mina, buscando explicaciones, le preguntó a Uraraka. La chica Gravedad, tomada por sorpresa, compartió tímidamente una teoría que había leído en una revista. A veces, los chicos buscan excusas para chocar con las chicas que les gustan. El silencio sepulcral que siguió fue roto por la risa explosiva de Kaminari y el horror de Mineta ante la idea de que alguien pudiera gustar de Toru. Ojiro, intentando ser lógico, preguntó cómo podía gustarle a alguien que no podía ver, lo que provocó que Toru girara la cabeza lentamente, ofendida por la implicación de que era no amada por ser invisible. Mientras Ojiro balbuceaba intentando cavar su propia tumba, Midoriya intervino frenéticamente con un análisis sobre la falta de evidencia concreta de atracción, salvando la situación. Mina, sin embargo, fue directa al grano y le preguntó a Toru si creía que él le gustaba. Toru lo negó rotundamente, argumentando que él ni siquiera la veía. Zero desvió la atención hacia cómo Yuta había desaparecido instantáneamente cuando Bakugo gritó. Todoroki sugirió teletransportación, pero concluyó con indiferencia que probablemente solo corrió. La campana sonó, Aizawa los llamó a clases prácticas y la vida continuó para ellos, ajenos al drama interno de Yuta. Capítulo 23, C. El Batman. Cafetería UA, tarde. Yuta yacía sobre la silla de la cafetería como alguien que acababa de ver cómo prendían fuego a sus sueños y se los devolvían en un sobremercado sin devoluciones. Con una pierna colgando por un lado, la cabeza hacia atrás y su bandeja de almuerzo intacta, contemplaba el techo y el plan D, que básicamente era código para volver a intentar que el plan B funcionara. El ruido de la cafetería lo rodeaba, pero sus compañeros lo encontraron primero. Kimura se sentó frente a él preguntando por qué tenía esa cara, mientras Hana le pinchaba el brazo inerte con un tenedor para comprobar si seguía vivo. Solo estoy teniendo una crisis de la mediana edad, no me hagan caso, respondió Yuta con apatía. Al explicar que su solicitud de equipo de soporte había sido rechazada, sus amigos ofrecieron sus condolencias. Tanaka comentó con una sonrisa torcida que el hecho de que el director sonriera mientras aplastaba sus sueños era impresionante de una manera desmoralizadora.
descansa en paz, concluyó Kimura. Mientras sus amigos debatían si debía improvisar o simplemente enfurruñarse, intentaron animarlo con frases cliché sobre tener la mente clara y ver las cosas desde el ángulo correcto. Yuta los miraba sin escuchar realmente hasta que algo dentro de él hizo clic. Un horror lento y progresivo amaneció en su rostro. Se incorporó muy despacio, rígido como un cadáver saliendo de su tumba. «Soy un idiota», susurró con voz hueca, cubriéndose los ojos con las manos. La verdad era innegable, había pasado 3 días completos intentando recrear jutsus a ciegas, sin análisis visual ni mapeo de energía, ignorando por completo que poseía la única herramienta diseñada específicamente para copiar, analizar y reconstruir técnicas complejas, el Sharingan. Se había olvidado del código de trucos ocular que tenía en su propio cráneo. Ante la confusión de sus amigos, Yuta se levantó de golpe, agarró su bandeja y anunció que tenía que ocuparse de una responsabilidad, saliendo disparado de la cafetería y dejando a sus amigos apostando si su plan era imprudentemente inteligente o imprudentemente estúpido. Pasillo de la UA, tarde. Yuta caminaba a paso veloz por el pasillo como un poseso, castigándose mentalmente. Deberían expulsarme solo por estupidez, pensaba. Si activaba el Sharingan mientras realizaba los sellos manuales, podría ver exactamente cómo fluía su chakra, mapear las vías y memorizar la secuencia para luego recrearla. Estaba tan absorto en su epifanía que, al doblar una esquina bruscamente, chocó de frente contra alguien. El impacto hizo que ambos tropezaran y un uniforme flotante se tambaleó hacia atrás. «Toru», gritaron Mina Asido y Antacero, corriendo a ayudar a la chica invisible. Cuando los guantes vacíos de Toru se giraron hacia Yuta, hubo un segundo de silencio antes de que ella estallara. «¿Tú otra vez?». Mina y Zero reconocieron a Yuta como el chico de la bandeja y el chico del libro, confirmando que esta era la tercera vez. Yuta palideció mientras Toru le gritaba histérica, acusándolo de tener un radar para golpearla a pesar de ser invisible. ¿Qué sigue? ¿Un escritorio? ¿Un piano? «Un meteorito», gritó ella, agitando sus mangas con furia por el hecho de que él tuviera el descaro de golpearla y huir de la escena. Yuta intentó disculparse, alegando que estaba pensando, pero eso solo empeoró las cosas. Toru estaba indignada, ¿pensando en qué? ¿En nuevas formas de aterrorizarme? Yuta retrocedió, dándose cuenta de que necesitaba una retirada táctica inmediata. Justo cuando Toru estaba a punto de detonar verbalmente, la voz de Bakugo resonó en el pasillo como una granada, exigiendo saber qué hacían allí parados. Zero intentó explicar que Toru había sido golpeada de nuevo, pero Bakugo entrecerró los ojos mirando al aire y espetó, ¿me toman por tonto? No veo a nadie. Los 3 se giraron confundidos, solo para descubrir que el lugar donde estaba Yuta ahora estaba completamente vacío. Se había escapado aprovechando la distracción. Toru se quedó paralizada antes de estallar en indignación absoluta. Corrió. Después del golpe número 3, gritó, agitando sus mangas con furia por el hecho de que él tuviera el descaro de golpearla y huir de la escena. Bakugo, pensando que todos habían perdido la cabeza, se marchó refunfuñando. Mientras Zero sugería dejarlo ir porque se veía motivado, Toru, vibrando de furia, señaló en la dirección por la que Yuta había huido y juró, «Marquen mis palabras, la próxima vez, usaré un casco». Capítulo 24, finalmente, Jutsu. Clase 1, A de la UA, periodo libre. Toru Agakure estaba furiosa. No solo molesta, sino absolutamente enfurecida, y se aseguró de que toda la clase lo supiera golpeando su pupitre con sus guantes vacíos mientras gritaba sobre la improbabilidad estadística de ser golpeada 3 veces por la misma persona. Mientras Mina disfrutaba del espectáculo y Zero bromeaba sobre la inevitabilidad cósmica, Kirishima intentó calmarla sin éxito. La clase estalló en risas cuando Dark Shadow declaró que su sufrimiento lo sustentaba, y Toru se desplomó dramáticamente, temiendo que sus huesos se convirtieran en polvo antes del festival deportivo. Mina, buscando explicaciones, le preguntó a Uraraka. La chica Gravedad, tomada por sorpresa, compartió tímidamente una teoría que había leído en una revista. A veces,
Los chicos buscan excusas para chocar con las chicas que les gustan. El silencio sepulcral que siguió fue roto por la risa explosiva de Kaminari y el horror de Mineta ante la idea de que alguien pudiera gustar de Toru. Ojiro, intentando ser lógico, preguntó cómo podía gustarle a alguien que no podía ver, lo que provocó que Toru girara la cabeza lentamente, ofendida por la implicación de que era no amada por ser invisible. Mientras Ojiro balbuceaba intentando cavar su propia tumba, Midoriya intervino frenéticamente con un análisis sobre la falta de evidencia concreta de atracción, salvando la situación. Mina, sin embargo, fue directa al grano y le preguntó a Toru si creía que él le gustaba. Toru lo negó rotundamente, argumentando que él ni siquiera la veía. Zero desvió la atención hacia cómo Yuta había desaparecido instantáneamente cuando Bakugo gritó. Todoroki sugirió teletransportación, pero concluyó con indiferencia que probablemente solo corrió. La campana sonó, Aizawa los llamó a clases prácticas y la vida continuó para ellos, ajenos al drama interno de Yuta. Campo de entrenamiento set más tarde ese día. Yuta se agachó en un rincón tranquilo, encapuchado y con el Sharingan activo, mirando sus notas llenas de bocetos y un recordatorio subrayado agresivamente, Estados Unidos el Sharingan, payaso. Comenzó a practicar, corrigiendo flujos y ratios de chakra sobre la marcha gracias a su visión ocular. A pesar de los fallos, explosiones menores y el dolor en el hombro, persistió hasta el atardecer, transformando sus notas en un mapa anatómico complejo de canales de chakra. Regresó a casa mentalmente roto. Su madre lo recibió con su habitual tono cortante sobre lavarse las manos y Eri con una bienvenida silenciosa. Durante la cena, Yuta bromeó con Eri sobre las matemáticas, ganándose una risita de la niña y un grito de su madre desde la cocina. Comió en paz, sintiendo el cuidado implícito en el plato de comida caliente. Se fue a la cama, durmió, despertó y repitió el ciclo al día siguiente. Horas, docenas de intentos, tal vez 100, hasta que se quedó sin chakra. Campo de entrenamiento tarde siguiente. Yuta exhaló lentamente con el Sharingan activo y las manos firmes. Esta vez, el chakra se alineó, fluyó y se condensó en una mezcla de naturaleza terrestre que se estabilizó por primera vez. Golpeó el suelo con la palma y gritó, estilo de tierra, muro de lodo fluido. El suelo retumbó y un muro de tierra sólido se alzó ante él. Yuta, incrédulo, celebró su éxito gritando al cielo que ya no era un idiota, sin importarle la mirada de un estudiante de la clase 1B que pasaba por allí. Había logrado un jutsu real y sorprendentemente, uno de estilo tierra que no era su afinidad natural. Con la adrenalina a tope, decidió probar algo más, el clon de sombra. Ajustó la proporción de chakra, comprimiéndolo en su núcleo, y realizó el sello. Una nube de humo estalló a su alrededor y, al disiparse, reveló a otro Yuta de pie frente a él. Ambos se miraron, igualmente horrorizados, y exclamaron un sincronizado, seguido de un E. Incrédulos de haberlo logrado, el clon intentó dar un paso y tropezó de cara contra la tierra. Yuta hizo una mueca de dolor simpático, que el clon confirmó sentir. Nueva regla, no me hagas caminar todavía, dijo el clon desde el suelo. Yuta estuvo de acuerdo y ambos se sentaron en un silencio incómodo. Cuando el clon preguntó qué seguía, Yuta suspiró y admitió honestamente que no tenía ni la menor idea.